Buen día para todos. A continuación explicaré el contraste entre una clase tradicional y una clase gamificada. Contrasta las condiciones de una clase tradicional dentro de cualquier enfoque educativo y una clase gamificada donde los elementos lúdicos sean desarrollados para la generación del entorno contextualizado. Las características que se manejan en una clase tradicional son las siguientes. Como primera característica tenemos la centralidad del docente. Todo gira en torno a la ideología del docente. Como segunda característica tenemos que el estudiante entra en un rol receptivo. Tercera característica tenemos la secuencia, explicación, apuntes, evaluación. Como cuarta característica tenemos el uso instrumental de las TIC. El rol del docente y el estudiante. El docente como transmisor del saber, organización lineal del tiempo académico. El estudiante con escasa exploración autónoma. La evaluación de la clase tradicional, para la evaluación de la clase tradicional tenemos los siguientes puntos, que son los que son tenidos en cuenta en dicha clase. Como primer punto tenemos el énfasis en reproducción de contenidos. Segundo punto, actividades orientadas al cumplimiento estricto del programa. Como tercer punto tenemos la escasa resolución de problemas reales. Ahora nos encontramos con las características de la clase gamificada. Tenemos como primera característica en esta clase los retos, puntos, niveles, narrativa. Como segunda característica, la organización en misiones. Como tercera característica, la participación activa, que es donde más se nota la diferencia con la clase tradicional. Como cuarta característica, tenemos la retroalimentación continua. A diferencia de la clase tradicional, vimos una constante retroalimentación entre estudiante y docente para fortalecer los conocimientos adquiridos en esta clase. El cambio del rol pedagógico. El docente como diseñador de experiencias. El estudiante ya es protagonista activo dentro de la clase. Toma de decisiones y colaboración. A diferencia de la clase tradicional, donde el estudiante pues no estaba en una situación en la que pudiese tomar decisiones, donde pudiese ser autónomo, sino recibir estrictamente órdenes y direccionamientos del docente en dicha clase. TIC como mediación estructural. Tenemos los entornos digitales educativos, trabajo autónomo y colaborativo, retroalimentación constante. Es muy importante aclarar el punto de los entornos digitales educativos porque a medida que pasa el tiempo, se van haciendo más fuertes esos mecanismos pues para adquirir conocimientos, mecanismos digitales para mejorar la educación, para hacerla más amena también para los estudiantes en cuestión de clases. Acá tenemos también manejamos un contraste estructural, qué pena, entre la clase tradicional y la clase gamificada. En la clase tradicional tenemos la transmisión y en la clase gamificada la experiencia. En la clase tradicional tenemos la reproducción de conocimientos, de saberes, de actividades, de temas. Y en la clase gamificada tenemos la construcción. En la clase tradicional tenemos la pasividad y en la clase gamificada la participación, donde vuelvo y aclaro, el estudiante tiene la opción para hacer, eh, valga la redundancia, un participante activo de la clase propositivo. En la clase tradicional tenemos TIC y accesorios. En la clase gamificada, TIC estructurales. Eh, Vemos acá la transición hacia la aplicación. El contraste teórico evidencia un cambio primero, la mediación pedagógica. Segundo, el rol docente. Cambia bastante, donde el docente un, deja de ser aquella persona a la que los estudiantes deben obedecer sus órdenes, sus direccionamientos, donde donde su palabra es la única, pues tal vez es la que más tiene o la única palabra que vale en la clase, sino que ya acá pasa a ser en la clase gamificada, el docente pasa a ser un guía,
Tenemos otro punto, la función de las TIC. eh, Se hace un mejor uso de las tecnologías para la educación. Y como último punto, la dinámica de interacción. Vuelvo y digo, en esta clase el estudiante tiene la oportunidad de ser más activo, más participativo. El docente es un guía, entonces se forma una interacción más amena a diferencia de la clase tradicional. Teniendo en cuenta lo mencionado por mi compañero anteriormente, este análisis teórico se concreta mediante la implementación práctica de una herramienta gamificada, ClassDojo. ¿Y qué es ClassDojo? ClassDojo es una plataforma digital de gestión del aula. Funciona como una herramienta de apoyo a la gamificación, permitiendo estructurar la dinámica del grupo a partir de un sistema de reconocimiento conductual y académico. Uno de sus elementos centrales es la retroalimentación inmediata en tiempo real. Esto significa que cada acción del estudiante puede ser reconocida en el momento que ocurre, fortaleciendo la motivación y la participación activa. En este sentido, la plataforma no es simplemente un recurso tecnológico adicional, sino una mediación estructural que organiza la experiencia educativa. Para esta implementación se diseñó una experiencia pedagógica específica dentro de la plataforma. En primer lugar, las normas del aula fueron convertidas en retos. En segundo lugar, se configuró un sistema de puntos positivos y correctivos. Cada estudiante cuenta con un avatar personalizado, lo que fortalece la identidad dentro del entorno gamificado. Además, la plataforma permite el seguimiento del progreso colectivo, haciendo visible el desempeño del grupo en tiempo real. Es importante aclarar que la asignación de puntos no se planteó como un simple premio. Se diseñó como una estrategia de autorregulación y motivación intrínseca, alineada con los principios de la gamificación educativa. Frente a las normas como retos. En esta fase, las normas tradicionales del aula dejaron de ser imposiciones, se transformaron en desafíos medibles. La participación activa, la responsabilidad, el trabajo en equipo, el respeto, la puntualidad, la persistencia. Cada uno de estos aspectos se convierte en un reto observable. Cuando el estudiante cumple con alguno de ellos, recibe un reconocimiento inmediato dentro de la plataforma. Esto genera un cambio en la percepción de la norma. Ya no solo es una obligación externa, sino una meta alcanzable dentro de la dinámica del grupo. El sistema de puntos constituye el núcleo de la experiencia gamificada. La asignación es inmediata. El estudiante puede visualizar su desempeño en tiempo real. Existe un esfuerzo positivo constante que fortalece comportamientos adecuados y al mismo tiempo se fomenta la autorregulación. Esta retroalimentación inmediata transforma la dinámica del aula, ya que el reconocimiento no se da únicamente al final del proceso, sino durante el desarrollo de la actividad. En esta implementación, el docente asume el rol de gestor de la plataforma. No es necesario que cada estudiante utilice un dispositivo individual. La tecnología es gestionada dentro del equipo del docente, lo cual es especialmente relevante en contextos donde el uso de dispositivos es limitado. De esta manera, la tecnología estructura la dinámica del aula sin depender del acceso individual a celulares o tabletas. Así se evidencia claramente la transformación del uso instrumental de las TIC en un uso pedagógico intencional. Las TIC dejan de ser accesorios y pasan a ser estructurales dentro del proceso formativo. Finalmente, la implementación de ClassDojo permite evidenciar el contraste pedagógico planteado en el marco teórico. Se observa una mayor interacción entre docentes y estudiantes. Se mantiene una motivación constante. Se promueve la participación activa y se fortalece una evaluación formativa continua. De este modo, la experiencia virtual materializa las condiciones propias de una clase gamificada y prepara el escenario para su aplicación en el contexto real del aula. Esta aplicación práctica será desarrollada en el siguiente apartado del trabajo, donde se evidenciará cómo estos elementos transforman efectivamente la dinámica presencial. Teniendo en cuenta el contraste que acaban de hacer los compañeros respecto a ese modelo de educación tradicional y un modelo a partir de la implementación de la gamificación, vamos a hablar entonces de una experiencia
que se vivió en una institución educativa a partir del uso de la gamificación y en este caso de manera más específica a través de la plataforma, del uso de la plataforma ClassDojo. Vamos a hablar en primera instancia del contexto de la institución, dónde está ubicada. La institución educativa El Cedro es una institución de carácter rural que está ubicada en el municipio de Yarumal, en el departamento de Antioquia, de manera mucho más específica, en la subregión norte de este departamento. Es un territorio con una fuerte vocación agrícola y ganadera, son las principales actividades económicas a las que se dedican las personas del corregimiento. Y respecto al contexto institucional, es importante mencionar que atendiendo a ese reglamento estudiantil, el uso de los dispositivos tecnológicos dentro de la institución por parte de los estudiantes está limitado, lo que implicó, digamos que un poco de transformación en la forma como se implementó la estrategia a través de la plataforma DO. Vamos a mirar, hacer un poquito un comparativo entre un modelo de clase tradicional que se podía evidenciar en esta misma institución a la que estamos haciendo referencia. En las imágenes podemos observar en la misma disposición del salón de clases que hay una jerarquía en la forma como están ubicados los estudiantes y la docente, ¿cierto? Donde asumimos que los estudiantes necesitan recibir ciertos conocimientos que poseen los docentes como aquellas personas que tienen el conocimiento dentro del aula, lo que nos indica que hay una relación vertical en este espacio de clase. Adicional, nos damos cuenta que el uso de la tecnología pues, se limita solamente a hacer un dispositivo de apoyo visual, ¿cierto? Entonces no vemos que haya un uso compartido por todos, sino que se convierte en un segundo tablero dentro del salón. Luego, vamos a mirar entonces qué pasa cuando llegan a las aulas de clase aquellas estrategias a través de la gamificación, ¿cierto? Entonces podemos mirar tres grandes características. Primero, hay una transformación en la dinámica y en la participación tanto de los docentes como de los estudiantes, es decir, se transforma ese rol que tradicionalmente habían tenido y pasamos a hablar entonces de la segunda característica que nos indica que los estudiantes asumen un rol activo en ese proceso. Ya no los vemos solamente como unos sujetos pasivos que se limitan a escuchar, sino como unos actores claves y activos en este proceso de construcción de conocimiento. Y la tercera característica que identificamos es que hay un fomento de comportamientos positivos de los estudiantes, porque sabemos que la implementación de la gamificación nos permite brindarle a los estudiantes algunas recompensas que los pueden motivar mucho más a tener un comportamiento positivo dentro del aula. Ya sí vamos a mirar de manera más específica cómo implementamos la estrategia de la plataforma ClassDojo, teniendo en cuenta que es una institución educativa en la cual los estudiantes no tienen autorizado el uso del celular, digamos que en las clases. Entonces, lo primero es que utilizando pues los apoyos visuales y los recursos digitales que tenemos dentro del salón de clases, por parte de la docente hubo una socialización del objetivo, es decir, para qué íbamos a implementar esa plataforma y cuál era el uso de esa plataforma, es decir, se les indicó en sus casas cómo iban a ingresar, cómo iban a personalizar su avatar, ¿cierto? Digamos que todas estas características digamos como en el aspecto técnico, en el aspecto de forma de configuración de la plataforma. Luego de eso, entonces, la docente configuró algunas clases de manera específica con diferentes grados, de manera que esta pudiera ser usada como una red social. Ya sabemos que la plataforma ClassDojo, entre la gama de posibilidades que nos ofrece, funciona de una manera muy similar a las redes sociales, es decir, podemos crear y tener un perfil, podemos subir algunas actividades, podemos hacer publicaciones. Entonces, lo primero, pues es que la docente configuró todo esto con el fin de que los estudiantes en casa tuvieran la posibilidad de explorar y de revisar todos esos mensajes de bienvenida y esas primeras actividades, ya específicamente dentro del curso, que la docente les había publicado. Entonces, reitero, como en la institución los estudiantes no tienen permitido utilizar el celular, en este espacio de socialización
de la plataforma la hizo la docente en la institución y posterior a eso ya les envió el enlace para que los estudiantes se pudieran conectar y pudieran explorar esta plataforma en sus casas y pudieran adelantar las actividades y pudieran personalizar sus avatares. Algunos estudiantes compartieron las evidencias de cómo en casa ellos exploraban y ellos realizaban las diferentes actividades que se habían dejado en la plataforma. Cabe mencionar que la población, digamos que el acompañamiento familiar es muy fuerte en la institución, pero hay un uso y un conocimiento un poco limitado respecto al uso de la tecnología. Entonces, en el caso específico de nuestra institución educativa, no ha sido posible que la participación de los padres de familia sea tan activa. Entonces, es un proceso de construcción y de formación y sensibilización en la que estamos por parte de la institución frente a los padres de familia para que también aprendan a usar esta plataforma como una estrategia, como una forma de estar enterados de lo que pasa con sus hijos en la institución educativa. Entonces, hemos empezado a implementar desde la institución la plataforma, la proyectamos durante las clases a través de los diferentes espacios y lo utilizamos, por ejemplo, para hacer el llamado a lista. Entonces, los estudiantes prestan bastante atención respecto a esas características que van apareciendo en la plataforma. Adicional, cuando hacemos las actividades en clase, los estudiantes se motivan porque saben que ahí, delante de todos, de manera pública van a recibir un estímulo si hacen una buena actividad. Entonces, esto ha ayudado mucho al comportamiento positivo en clase. Hubo también un cambio de la disposición en los salones. Ya no vemos un espacio de clase con una disposición vertical, ¿cierto? Con una disposición jerárquica, sino con una disposición que nos permita a todos participar de manera activa y de manera colaborativa.